pensaba que mi matrimonio era normal, hasta que vi a mi mujer dentro de un coche con alguien con quien no debería estar. Lo que descubrí después me dejó sin palabras, y completamente descolocado. Gritó, mintió, intentó darle la vuelta a todo y hacerme quedar como el culpable. Pero el verdadero impacto llegó cuando comprendí que lo que había hecho en realidad iba a... Llevo 7 años casado con Lara. No tenemos hijos y hasta hace unos meses, habría dicho que teníamos un matrimonio decente. No perfecto, pero cómodo. Los dos trabajábamos mucho. Yo tengo una pequeña gestoría contable y ella es responsable de marketing en una empresa. Siempre con su frase favorita, estoy liada. Todo empezó de forma bastante inocente. A Lara se le estropeó el coche y empezó a usar Cabify y Uber para ir al trabajo. Dijo que sería de temporal, hasta que ahorráramos para repararlo. Cada día mencionaba al mismo conductor, Daniel es muy majo, conduce con cuidado. Incluso me espera cuando llego tarde. No le di importancia, me alegraba de que no tuviera que volver sola de noche. Pero luego empezó a ser raro. Lara comenzó a arreglarse más para ir a trabajar. Perfume nuevo. Ropa nueva. Siempre con prisa y pegada al móvil. Cuando le preguntaba ¿todo bien?, me contestaba con un tono seco. ¿Es que una mujer no puede arreglarse para sí misma? Después llegaron las noches fuera. Tenemos una reunión de campaña, decía. No lo entenderías, es cosa de marketing. Lo curioso es que antes nunca hablaba de su trabajo. De repente, se había convertido en su único tema. La semana pasada noté algo raro. El wifi de casa mostraba un dispositivo conectado que se llamaba iPhone de Daniel. Pensé que quizá era de algún vecino, pero la conexión era a las 11 de la noche. Justo cuando Lara decía estar en clase de yoga. Cuando se lo comenté, explotó. Estás paranoico, ahora también me vas a espiar, de verdad, qué triste eres. Cogió sus cosas y se fue a dormir a casa de su hermana. Fue entonces cuando empecé a investigar. No sabía a dónde me llevaría todo aquello, pero algo dentro de mí me decía que mi matrimonio no era lo que yo creía. Y lo que descubrí la semana siguiente, lo cambió todo. Después del estallido de Lara, decidí dejar de hacer preguntas y empezar a buscar respuestas. Algo en la forma en que reaccionó, demasiado defensiva, casi ensayada, me hizo entender que ocultaba algo. A la mañana siguiente, me escribió como si nada hubiera pasado. Perdona por los gritos. Estoy muy agobiada con el trabajo. Olvidémoslo, ¿vale? Yo fingí que todo estaba bien. Le dije que no volvería a sacar el tema, y noté cómo se le quitaba un peso de encima. Demasiado. Ahí supe que tenía que ir más a fondo. Instalé una pequeña aplicación de rastreo en nuestro coche, el que apenas usaba ya. Pero como siempre cogía Cabify o Uber, no servía de mucho. Entonces me di cuenta de que podía consultar el historial de sus viajes. Una vez había dejado el portátil abierto, quizás volvería a hacerlo. Y lo hizo. Aquella tarde, mientras decía estar en casa de una amiga, abrí su correo. Me temblaban las manos, pero la curiosidad pudo más que el remordimiento. Allí estaban, decenas de recibos de Cabify. Casi todos con el mismo nombre, Daniel T. Y, curiosamente, muchos terminaban cerca de un pequeño parque a las afueras de la ciudad. No tenía sentido, ¿por qué iba a acabar su trayecto allí a las 9 o 10 de la noche? A menos que, él ya no fuera solo su conductor. Al día siguiente, conduje hasta ese parque. Era un sitio tranquilo, con un único camino de entrada y salida. Esperé 1 hora, sintiéndome un completo idiota. Y entonces, como en una mala película, apareció un Toyota gris. Reconocí la matrícula, la misma que figuraba en los recibos. Se me heló la sangre al verla bajar del coche. Reía. Llevaba el pelo recogido y ese conjunto de trabajo, que supuestamente usaba para las reuniones tardías. Luego se inclinó hacia la ventanilla del conductor, y se quedó allí más tiempo del que lo haría cualquier pasajera. No la enfrenté. No aún. Me marché despacio, con el pecho ardiendo. Quería pruebas. Pruebas que no dejaran lugar a dudas. Durante los días siguientes, lo planeé todo. Tenía que ser inteligente. Frío.
Y cuando por fin los pillé, en ese mismo coche, juntos, lo que pasó después fue algo que jamás habría imaginado. Aquel viernes, Lara me dijo que iba a trabajar hasta tarde otra vez. Sus palabras exactas fueron: no me esperes, cariño, llegaré muerta de cansancio. Sonreí, fingiendo que la creía. Por dentro, hervía. Ya sabía perfectamente dónde iba a agotarse, en aquel parque. Salí de casa unos 20 minutos después y cogí el coche de un amigo, para que no reconociera el mío. Aparqué entre unos arbustos, junto al camino. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo. Hacia las 9:40, apareció el mismo Toyota gris. Los faros iluminaron la entrada del parque, y allí estaba ella, sentada en el asiento delantero, hablando con el conductor, Daniel, con una sonrisa que no le veía desde hacía meses. Parecía feliz. De verdad feliz. Y eso dolió más que cualquier otra cosa. Entonces la vi cogerle la mano. Reír. Inclinarse hacia él. No se molestaban ni en disimular. Ahí lo tuve claro, ya tenía la prueba. Salí del coche y caminé directo hacia ellos, antes de arrepentirme. Cuando me vio, se le borró la sonrisa. Primero se quedó blanca, y luego su expresión cambió a rabia. ¿Me estás siguiendo?, gritó. ¿Estás loco? Intenté mantener la calma. ¿Así que este es tu conductor de Cabify? Daniel parecía querer desaparecer. Señor, empezó a decir. Ahórratelo, le corté. Llevo semanas viendo los recibos. Todos terminan aquí. Lara perdió el control. Empezó a gritar que era un controlador, que estaba paranoico, que todo era culpa mía. Nunca me escuchas. Eres aburrido. Él sí me entiende, decía entre sollozos y rabia. El momento fue un auténtico caos. Yo no le grité. Solo saqué el móvil y grabé todo, cada palabra, cada mentira, cada reproche. Después, le dije con voz tranquila. Se acabó. Se quedó quieta, quizá dándose cuenta por primera vez de que lo decía en serio. Pero no pensaba vengarme. No todavía. Tenía una idea mejor. Una que cambiaría para siempre el final de esta historia. Aquella noche, después de que todo estallara, no volví a casa. Reservé un hostal económico y me quedé en silencio, repitiendo sus palabras en la cabeza: eres aburrido. Él me entiende. Una y otra vez. Ya no estaba enfadado, solo, vacío. A la mañana siguiente me llovieron mensajes. Me humillaste. No tenías derecho a presentarte así. Si crees que vas a divorciarte de mí sin problemas, estás equivocado. No respondí. Ya estaba en contacto con un abogado. Por suerte, tenía todo grabado: la discusión, su arrebato en público e incluso su confesión de que había estado con él. Mi abogado me dijo: sigue recopilando pruebas. No reacciones emocionalmente. Deja que ella cave su propia fosa. Así lo hice. Durante la semana siguiente fui sacando discretamente mis objetos de valor de la casa: documentación, el portátil del trabajo, el reloj de mi abuela. Le dije a Lara que me quedaba en casa de mi amigo Mark, para enfriarme. A ella no le importó. Haz lo que quieras, me dijo. Ya no finjo nada más. Perfecto. Pregunté por Daniel. Resultó que no era un conductor cualquiera, dirigía su propio servicio de transporte. Llamé a un compañero suyo haciéndome pasar por cliente potencial y descubrí que Daniel ni siquiera estaba legalmente dado de alta: su licencia había caducado hacía 2 meses. Eso me dio una idea. Reuní capturas de pantalla de cada recibo de Cabify, cada mensaje de texto de Lara donde mencionaba los trayectos, y lo adjunté todo junto con la información de su licencia caducada. Aún no sabía exactamente qué haría con ello, pero tenía claro una cosa: si ella quería destruir nuestro matrimonio, yo me encargaría de que la verdad desmontara sus mentiras primero. Unos días después me llamó el abogado: si jugamos bien nuestras cartas, no solo podrías salir indemne, podrías salir con algo importante. Fue la primera vez que sonreí en semanas. No esperaba que las cosas se movieran tan rápido. Unos días después de que mi abogado insinuara que podría salir ganando y con algo importante, las piezas empezaron a encajar solas.
De repente, Lara quería hablar. Me invitó a cenar, en nuestra casa, la misma donde semanas antes me había gritado delante de todo. Seamos adultos con esto, dijo, fingiendo una calma que no tenía. Acepté, más que nada porque quería ver a qué jugaba. Cuando llegué, me recibió con esa sonrisa falsa que usa cuando intenta vender una mentira. Creo que deberíamos terminar esto de forma tranquila, dijo. No hace falta meter abogados. Firmamos un acuerdo y cada uno sigue con su vida. Casi me echo a reír. No sabía que ya había visto el borrador que había mandado a su abogada a escondidas. En él, ella se quedaba con la casa, con los ahorros, y a mí me dejaba las deudas de la tarjeta conjunta. Mi abogado me dijo que estaba clarísimo, lo había planeado para que yo quedara como el malo. Así que hice como si no supiera nada. Asentí, la dejé servirme una copa de vino y la escuché hablar sin parar sobre cómo ya no funcionaba. Mientras tanto, grababa todo otra vez, por si acaso. Y entonces se le escapó. Además, Daniel va a montar su propio negocio dentro de poco, dijo. Le va a ir muy bien. Ahí lo tuve claro. Ya sabía cuál sería mi siguiente paso. El lunes siguiente presenté la demanda de divorcio, de forma discreta, oficial y con toda la documentación sobre su infidelidad. Mi abogado añadió algo más, un informe sobre la actividad irregular de Daniel, su licencia caducada y sus incumplimientos fiscales. Como Lara había utilizado su cuenta de empresa para pagar aquellos servicios, indirectamente estaba implicada. El miércoles, su jefe me llamó. Agradeció el paquete anónimo que alguien le había enviado, con pruebas de cómo una de sus responsables había usado fondos de la empresa para pagar viajes personales con un conductor no registrado. Lara fue suspendida ese mismo día. Pero eso ni siquiera fue lo mejor. Lo mejor fue descubrir lo que también había hecho a mis espaldas, algo que podía convertir todo este desastre en mi mayor victoria. Cuando a Lara la suspendieron, pensé que por fin se tranquilizaría. Me equivoqué. Al día siguiente apareció en el hostal donde me había quedado sin avisar, pegando golpes a la puerta como si fuera a derribarla. «Me has arruinado la carrera», gritó nada más abrirle. Mantuve la calma. Tú misma lo has hecho, Lara. Las acciones tienen consecuencias. Me llamó de todo, y luego rompió a llorar, alegando que yo la había tendido una trampa. Fue entonces cuando noté otra cosa, no solo estaba enfadada. Estaba asustada. La voz le temblaba al decir, no entiendes lo que esto significa para mí. Cuando se fue, dando un portazo, no pude quitarme esa frase de la cabeza. Empecé a investigar otra vez. Sabía que había usado la tarjeta de la empresa para pagar sus trayectos con Daniel. Pero fui más allá, revisé los extractos bancarios conjuntos, que hasta entonces me había dado pena mirar. Y apareció, múltiples transferencias desde la cuenta de Lara a una sociedad que yo no conocía, TQ Soluciones de Marketing. Una búsqueda rápida no arrojó resultados fiables, no parecía existir como empresa real. Pero las fechas de los pagos coincidían exactamente con sus supuestos viajes de trabajo. Mi abogado confirmó después lo que sospechaba. Era una empresa ficticia que Daniel había dado de alta a nombre de su primo. Lara había estado desviando fondos del departamento para esa cuenta, probablemente ayudándole a montar su negocio. En resumen, no solo me engañaba, sino que estaba cometiendo un fraude corporativo. Reuní todo, capturas de pantalla, los justificantes de las transferencias, facturas. No lo mandé a nadie todavía, lo guardé, seguro y bien etiquetado. Al día siguiente, Lara me envió un mensaje. Por favor, quedemos. Puedo arreglar esto. Te arrepentirás si no me escuchas. Ese mensaje me lo dijo todo, por fin se había dado cuenta de que yo no era el idiota que pensaba. Y por primera vez desde que todo empezó, supe que el final no iba a ser el suyo. Iba a ser el mío. Quedé con Lara, pero no porque quisiera reconciliarme, quería verla intentar manipularme otra vez. Nos vimos en una cafetería tranquila que a ella le encantaba. Llegó tarde, por supuesto, con gafas de sol como si protagonizara su propio drama. Mira, empezó, forzando una sonrisa temblorosa. Los dos cometimos errores. No nos destruyamos mutuamente. Podemos arreglarlo en privado. No hace falta que salga a la luz ciertas cosas.
¿Ciertas cosas? Pregunté, haciéndome el despistado. Sus ojos recorrieron la cafetería antes de inclinarse hacia mí. No hace falta que metas a mi empresa en esto. Si presentas la demanda de forma pacífica, acepto darte el coche y una pequeña compensación económica. Cada uno sigue su vida. Entonces caí en la cuenta, de verdad pensaba que yo no tenía nada. Seguía jugando la misma partida, con otro papel. La miré a los ojos y dije, Lara, ya sé lo de TQ Soluciones de Marketing. Se quedó sin aliento. Los labios entreabiertos, pero no salió sonido. Y luego, como siempre, se le soltó la histeria. ¿Has mirado mis cuentas? Eso es ilegal. Gritó. Puede que sí, respondí con calma, pero no es tan ilegal como robar fondos de tu propia empresa. Se puso pálida. No lo harías. Si lo haría, contesté. A no ser que cooperes. Fue la primera vez que vi en ella el miedo de verdad. Suplicó, rogó, incluso acusó a Daniel de haberla, convencido. Grabé todo otra vez. 2 días después, mi abogado llamó, ahora llevamos las riendas. Si no acepta un reparto total de bienes a tu favor, presentamos la denuncia por fraude. A finales de semana, firmó todo. La vivienda, los ahorros e incluso su coche, todo a mi nombre, supuestamente, de forma voluntaria. Creía que ahí terminaría todo. Pero no fue así. Porque yo quería justicia, sí, pero la vida tenía algo todavía más grande preparado, algo que no esperaba que saliera de este desastre. Después de que Lara firmara todo, desapareció por un tiempo. No llamadas, ni mensajes. Supuse que se estaba escondiendo o intentando arreglar el desastre que había dejado en el trabajo. Honestamente, me daba igual. Por fin tenía paz, o eso creía. Una mañana, recibí un correo de una dirección desconocida, danielcompany@gmail.com. El asunto decía, deberías darme las gracias. Al principio pensé que era una broma. Pero la curiosidad pudo más. El mensaje decía: Lara me contó que conseguiste la casa. Bien por ti. Pero ya que estás disfrutando de los beneficios, deberías saber algo, no era la única que me ayudaba. Su jefe también estaba implicado. Revisa otra vez las transacciones de la cuenta de TQ Marketing. Lo verás. Se lo reenvié a mi abogado. Horas después me llamó, emocionado. Tiene razón. Esto va mucho más allá de ella. La estafa involucra a directivos de la empresa. Y adivina qué, la compañía está siendo investigada. Si colaboras, podrías recibir una compensación por daños. No podía creerlo. La empresa me ofreció un acuerdo por daños emocionales y perjuicio a la reputación. Básicamente, dinero para silenciar el escándalo. Una suma de 6 cifras. Mientras tanto, Lara intentó contactarme de nuevo, de repente toda dulzura, rogando, empezar de cero en otro sitio. Afirmaba que había dejado a Daniel, que él la había engañado. Ni siquiera respondí. Una semana después, otra sorpresa, una carta del departamento legal de la empresa. Daniel se había entregado y confesado todo, nombrando a Lara como participante. Perdió el trabajo, la reputación y al hombre por el que lo arruinó todo. ¿Y yo? Yo estaba en nuestra casa, sin hipoteca, con una cuenta bancaria mejor que nunca. Pero eso ni siquiera fue lo más impactante. Lo que sucedió después, completamente por accidente, convirtió toda esta pesadilla en algo increíble. Después del acuerdo, pensé que la historia había terminado de una vez por todas. Yo había ganado, económicamente, legalmente y emocionalmente. Lara se había ido, la casa era mía y Daniel enfrentaba cargos. Por fin dormía, comía y vivía de nuevo. Entonces, una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Es el señor Harris?, preguntó una voz calmada. Esto es sobre la investigación de TQ Marketing. Conviene que venga, hay algo que necesita ver. Cuando llegué, un inspector me entregó una carpeta. Dentro había documentos, extractos bancarios y una foto. Daniel junto a un SUV de lujo con el logo de mi empresa en el lateral. Se me detuvo el corazón.
Resulta que Daniel había estado subcontratando trabajos de mi negocio a escondidas. ¿Algunos clientes que había perdido el año pasado? Habían ido a él, a través de Lara. Ella había filtrado mi lista de clientes meses antes de que nuestro matrimonio empezara a desmoronarse. Al principio, me sentí enfermo. Me había estado saboteando mucho antes de que sospechara nada. Pero entonces el inspector sonrió ligeramente y dijo: aquí está la parte interesante, los activos que Daniel utilizó para registrar su empresa ficticia, ahora están a tu nombre. Al parecer, cuando Lara firmó todo durante el divorcio, sin saberlo incluyó su inversión en la empresa falsa de Daniel, la misma que ahora estaba siendo embargada por fraude. Y como había usado nuestros fondos conjuntos para invertir, la propiedad se transfirió legalmente a mí. En resumen, ahora era dueño de lo que quedaba de la empresa de Daniel. Y como todavía tenía clientes reales, ajenos al escándalo, su valor era considerable. Salí de aquella oficina atónito. Todo lo que me había robado, todo lo que había intentado construir a mis espaldas, ahora era mío. Pero el destino aún no había terminado. El último giro llegó de la forma más inesperada imaginable, y no tenía nada que ver con el dinero. Ser dueño de lo que quedaba de la empresa falsa de Daniel resultaba extraño. No era algo que hubiera planeado ni deseado, era simplemente justicia poética. Todo lo que habían construido con mentiras ahora llevaba mi nombre. Decidí poner orden, cerrar la parte ilegal y convertirla en algo real. La renombré Clearline Solutions y empecé a gestionarla correctamente, usando mi experiencia en contabilidad. En pocos meses, volví a tener clientes de verdad, algunos incluso regresaron al darse cuenta de que Lara y Daniel los habían engañado. La vida se volvió tranquila por primera vez en años. Entonces, una mañana, recibí una carta. Sin remitente. Dentro había una nota breve, escrita de puño y letra por Lara. Espero que seas feliz. Me arruinaste la vida. Daniel se ha ido. Todo lo que hice fue por nosotros. No quedaba rastro de rabia en mí. Solo incredulidad silenciosa. No respondí, ya no quedaba nada que decir. Un mes después, mi abogado volvió a llamar. No vas a creer esto, dijo. La ciudad está vendiendo la antigua propiedad de Daniel, una pequeña casa de campo registrada a nombre de la empresa. Como ahora eres el propietario legal, es tuya si quieres. Fui allí el fin de semana siguiente. Era un lugar tranquilo, una casita algo deteriorada, rodeada de campos, aves y silencio. En el porche, encontré un buzón oxidado con letras desvaídas, L y D. Me quedé allí largo rato, pensando en lo lejos que había llegado todo, y en lo curioso que era como todo había vuelto a empezar. Ellos habían usado mentiras para construir algo falso, y de esas cenizas, yo había conseguido algo real. Me quedé con la casa. No por venganza. No como trofeo. Sino como recordatorio, a veces, la mejor revancha no es la destrucción. Es la paz. Y así fue como una esposa infiel, un conductor de Cabify y un montón de mentiras acabaron, sin quererlo, construyéndome una nueva vida.